SM Noticias. Meneca Chochayán, muchas gracias por atendernos. Gracias a vos. Concejal del espacio Vivilo. La consultamos en primera medida sobre la apertura de sesiones que se dio hace algunos días, un discurso de Jorge Macri, como le decía, buscando el diálogo, el consenso con las otras fuerzas. ¿Es real eso acá en el Consejo Deliberante? La verdad es que creo que no. Y la primera sesión lo demostró. El proyecto de adhesión a la seguridad nos fue entregado en el mismo momento de la sesión, no lo pudimos ver con anterioridad e incluso no se nos permitió incluir ningún tipo de modificaciones a ese proyecto, con lo cual fue como un shock, donde en un primer momento nos hacía creer que iba a haber un diálogo y un consenso y a los 5 minutos la realidad nos demostraba otra cosa. Fue el proyecto más caliente, si se quiere, de la primera sesión legislativa, la emergencia de seguridad. Usted acompañó en general, pero marcó críticas en algunos puntos, fundamentalmente estos que están vinculados a las compras directas, sin llamado a licitación, algunas facultades extraordinarias para el Ejecutivo. Amplíenos un poco su postura. La contratación directa es un mecanismo legal, pero no estaba justificado en este caso cuando no nos explicaban cuál iba a ser el plan en seguridad que iba a llevar adelante el intendente. Me preocupó las amplias facultades que se otorgaban en este proyecto, me preocupó las contrataciones directas sin ningún tipo de control, iba en contra de la transparencia a la cual yo creo que hay que fomentar, y consultamos incluso en la sesión para que nos explicaran cuál iba a ser el plan, cuál iba a ser el destino de estos fondos, por lo menos para que quedara incluso registrado en la versión taquigráfica, y no se respondió a esta requisitoria, con lo cual ante la negativa en aceptar estas modificaciones, que eran las modificaciones que nosotros planteábamos, eran limitar estas facultades discrecionales, limitar la posibilidad de contrataciones directas, al no aceptarlas, al no permitir ningún tipo de cambio en el articulado, entendiendo que esto no apuntaba a la transparencia que es necesario, me opuse a estos dos artículos, al artículo 2 y al artículo 3 del Seguramente. proyecto. Más allá del acompañamiento en general y de este proyecto puntual, que el oficialismo hoy tenga una mayoría importante en el Consejo Deliberante, dificulta el trabajo de la oposición. Digo, hay proyectos que quizás no tengan que ver con un gran tenor político. ¿Preocupa que no puedan llegar a salir estos proyectos que capaz tienen un destino de beneficiar al vecino? Yo todavía espero que esto cambie. Al día de hoy pareciera que va a ser complicado que el oficialismo acompañe, esperemos que no lo sea y me esté equivocando, y dentro de un mes cuando me vuelvas a entrevistar te diga que esto ha cambiado. Hoy por hoy los proyectos que la oposición presenta no son acompañados por el oficialismo, y el oficialismo vota en bloque, cual si fuera una escribanía, similar a lo que era el Frente para la Victoria a nivel nacional, los proyectos que ellos presentan. Vamos a ver este jueves, es la segunda sesión, pero en lo que hace a proyectos, por ejemplo, de resolución, que muchas veces son un pedido de un limitador de velocidad, claro, o una luminaria que no funciona, o una cámara en algún punto estratégico, observamos que los proyectos que son presentados por la oposición, aceptamos el tratamiento sobre tablas, o sea, el tratamiento inmediato, sin un dictamen de comisión, los que somos de la oposición, y los que ellos solo apoyan este tipo de propuestas cuando vienen de su espacio político. Debieran analizarse las propuestas en base a si son beneficiosas o no para el vecino, independientemente cuál es el bloque político que las propone. Vemos que trabaja con una agenda legislativa propia, con temas que tienen que ver con el interés vecinal. ¿Cómo construye esa agenda? ¿Trabaja en diálogo con los vecinos permanentes? Sí, hay dos cuestiones. En primer lugar, gran parte de nuestras propuestas tienden a la participación ciudadana, a la transparencia, al acceso a la información, siguiendo la línea que incluso Adrián Pérez está impulsando a nivel nacional. Pero independientemente de eso, yo creo que a nivel municipal es importante escuchar lo que el vecino necesita. Por eso es que nosotros empezamos con las redes a comunicarnos con los vecinos.
a través del Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y actualmente hemos implementado una línea de WhatsApp a través de la cual el vecino nos puede enviar sus consultas y está abierta casi las 24 horas del día para recibir las consultas o inquietudes del vecino y contestamos inmediatamente. ¿Da resultado? ¿El vecino de Vicente López participa? Y hasta ahora no te voy a decir que recibimos 100 consultas por día, pero el vecino nos contacta y la realidad es que nos agradece. El vecino nos agradece por la línea WhatsApp, por el Facebook, por contestarle. Me sorprende que el vecino me diga gracias por contestarme. Claro. Yo le planteo que siendo un monobloque hay cosas que sin el apoyo de otros va a ser imposible implementar. Seguro. Y el vecino me dice, bueno, pero gracias por estar, gracias por lo menos por contestar, usted marca una diferencia. Por lo menos desde ese lugar es que nosotros vamos a trabajar, escuchando al vecino. ¿Y el vecino tiene reclamo? Digo, le pregunto porque en la última elección se marcó un fuerte acompañamiento a la gestión de Jorge Macri. ¿Eso se ve también en la calle o hay diferencia? El vecino se queja de que no se le responde. El vecino se plantea la ausencia de los funcionarios. El vecino siente que no se le permite cumplir el rol que el vecino tiene que cumplir. El vecino cumple un rol, debe cumplir un rol en la gestión. Lo debemos empoderar, es importante que el vecino pueda expresarnos lo que necesita desde el pozo en la puerta de su casa. Claro. Y eso nosotros lo tenemos que, si no son proyectos alejados de la realidad y no sirven. Seguro. La llevo al plano político, perdón. Me comentaba que tiene un monobloque, el monobloque Vivilo se alejó del Frente Renovador. Cuéntanos un poco por qué este armado electoral, si se quiere que fue, dejó de existir y hoy hay 3 bloques en el Consejo Deliberante. En realidad, primero debo aclararte que siempre fui una candidata sin afiliación política. Integré una lista, que es una alianza que no exigía para ser candidato tener afiliación política. De hecho, nunca tuve una función pública con anterioridad. Y decidí involucrarme para dejar de quejarme por las cosas que pasan, sino tratar de hacer o aportar para que las cosas pasen. Me cansé de ser la quejosa, la vecina quejosa que se queja y dice, bueno, ¿por qué esto así? Dije, voy a ver si las cosas pueden ser diferentes. Yo no me alejo, me acerco, vos me planteás por qué te alejaste de un espacio. Yo no me alejo de ningún espacio, yo lo que planteo es, soy independiente y quiero poder ser independiente. Mi única vinculación y relación es con el vecino. Yo llevo un proyecto, es un proyecto que afecte a algún vecino, lo voy a ir a ver al vecino y le voy a preguntar al vecino de qué manera lo afecta, lo beneficia o no y por qué. Desde ese lugar incluso apoyaré proyectos que se presente Frente Renovador, que presente incluso Cambiemos, Frente para la Victoria, la Cámpora, si beneficia al vecino. Y me voy a oponer con firmeza a todos aquellos proyectos que no lo benefician. Y por último le pregunto, su referente sigue siendo Adrián Pérez, sí, hoy funcionario del Gobierno Nacional. ¿Condiciona un poco esto su independencia aquí en el Consejo Deliberante o no hay ninguna bajada de línea? Adrián Pérez es mi referente. Él me propuso en su momento ser concejal y yo se lo agradecí. Vicente López es el barrio donde vivió mi abuelo, vive mi papá, mis hermanos, es el lugar donde yo nací, decidí vivir con mi marido y mis hijos y yo le agradezco a Adrián esta oportunidad. Es mi referente, tengo comunicación diaria, pero una de las exigencias, si se quiere, que yo tuve al aceptar es que me permitiera ser independiente. Y desde ese lugar es que voy a ejercer mi función, siendo independiente, sin recibir indicaciones ni directivas y nadie va a condicionar mi voto. Voy a ser responsable de mi función, incluso desde ese lugar es que en todos los medios que en todas las redes, voy a dar a conocer todas mis acciones y mis posturas y mis proyectos para que luego de 4 años el vecino pueda evaluar mi gestión y yo rendir cuentas, que es lo que creo que debemos hacer todos los funcionarios, rendir cuentas de nuestra gestión. Perfecto. Mereca, muchísimas gracias. No, por favor, gracias.